Buenos días a todos. Mi nombre es Ediel Cortés. Yo soy egresado de la licenciatura en Pedagogía, generación 2002-2006. Hace ya 12 años que egresé de la carrera y justo ahorita estoy trabajando para Microsoft Educación y soy consultor de tecnología dentro de educación. Para mí es un honor estar invitado dentro de la Universidad Pedagógica Nacional, mi casa, durante muchos años, y realmente fue un proceso largo. Yo pensé que ya no iba a venir a platicar con nadie y en determinado momento me llegó la invitación de venir a compartir un poco sobre lo que es mi experiencia laboral, lo que estoy realizando ahorita y cómo ha sido este proceso de incorporar la pedagogía dentro de una de las empresas más grandes en incorporación tecnológica, que es a lo que se refiere. En este caso preparé una pequeña presentación en la cual les muestro un poquito sobre la historia de qué es lo que hago, cómo lo estoy trabajando y cada uno de esos elementos. Normalmente lo primero a lo que yo me enfrento específicamente es trabajar con el concepto de tecnología en educación. Una de las cosas que más polémica causa es que normalmente cuando te presentas como Microsoft Educación piensas que les van a vender computadoras o software, y es algo a lo cual yo no me dedico a vender computadoras ni software, sino específicamente a tratar con este concepto directamente con los docentes y directamente con las instituciones. Nosotros vamos a poder ver que podemos analizar las posibilidades que nosotros tenemos específicamente sin hablar de un software específico. Realmente cómo nosotros en determinado momento tratamos de entender el mundo del docente y cómo podemos crear un escenario específicamente que le pueda ayudar dentro de su clase. Normalmente cuando yo trabajo con docentes, lo que hago es preguntarles qué es lo que están viviendo y cómo lo están viviendo. No llego directamente a decirles cómo lo pueden utilizar, sino realmente qué es lo que ellos pueden hacer. Cuando yo recuerdo ahí específicamente mi paso por la universidad, si alguien se pregunta qué hago dentro de ese árbol, ni yo mismo me acuerdo qué estaba haciendo dentro de ese árbol. Y si ustedes ven mis fotos, tenía muchísimo más cabello y muchísimo menos kilos. ¿Ok? Entonces, realmente ya tiene 16 años que salí de la universidad, como les decía, y justo todo lo que aprendí aquí es algo que día a día voy utilizando. Entonces, en este caso, no solamente lo que aprendí dentro de la universidad fue lo que me llevó a realizar esto. Si ustedes ven las fotografías, he estado trabajando con docentes, pero mi mayor experiencia y lo que me ha traído al lugar en donde estoy es el trabajo que yo realicé como docente dentro de educación básica y de educación media superior. Ahí aparecen algunos de mis alumnos y realmente es a lo que me he dedicado. Hay 3 periodos específicamente después de la universidad en los cuales yo estoy basando lo que les voy a conversar el día de hoy. En este caso, del 2006 al 2008 es el periodo en el cual yo salgo de la universidad y empiezo a buscar trabajo y ver realmente qué es lo que puedo hacer. Y el campo laboral de un pedagogo es muy amplio. Te contratan en todos lados, en las cadenas que venden comida, te contratan en donde contratan a más personas, te contratan en todos lados menos donde te deben de contratar. Y eso es algo que realmente pesa mucho. Yo empecé a trabajar en una empresa de publicidad que nada tenía que ver con pedagogía y realmente era muy complicado. Aprendí muchísimas cosas en cuestión a negocios, a cómo se llega a las personas, pero no tenía específicamente mi campo de formación. Y entonces en el 2008 logro titularme porque fue algo que dejé específicamente por trabajar, no porque no lo quisiera hacer. Tenía que trabajar y en determinado momento sobrevivir, y después de eso ya no tenía tiempo para la titulación. Ahí agradezco mucho a la persona con la que trabajaba porque me dijo que de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde yo no iba a existir en el lugar donde trabajaba, que tenía que titularme exactamente en 3 meses y en esos 3 meses yo le tenía que entregar el proceso de cuándo iba a ser mi examen de titulación. Y entonces yo no existía durante todo el día dentro de ese trabajo hasta que logré titularme.
Y entonces, justo cuando yo me titulé, le digo a mi jefa en ese entonces que ya me iba, porque ya iba a buscar trabajo de pedagogo, y me dijo, yo no te pedí que te titularas para eso, para irte. Entonces me dijo, pero si es una mejor oportunidad, tómala. Cuando estaba estudiando, y eso es algo que estuve analizando previamente, se abren campos formativos en los últimos 2 semestres que muchas veces no tienen que ver con lo que tú vas a hacer en el mundo real. Y entonces, en este caso, cuando yo inicié a estudiar pedagogía, yo lo último que dije fue, yo no quiero dar clases. Jamás en la vida quiero dar clases, jamás quiero tratar con niños. Y entonces, un docente, un maestro de aquí, Samuel Ubaldo, me decía, ¿y cómo piensas trabajar en educación si no sabes lo que sucede dentro de un salón de clases? Y le dije, yo voy a ser un investigador, voy a ser uno de esos doctores que está investigando a los mapuches últimos que existen en Argentina y ahí voy a ver cuáles eran los procesos educativos. Y entonces realmente estaba soñando. En este campo de investigación, que fue al que yo me metí, investigación sobre docencia, estuve viendo realmente cómo podíamos hacer investigación dentro de educación. Y todo eso me llevaba directamente al hecho de que tenía que estar dentro de un salón de clases para entender qué es lo que pasa dentro de educación. Y entonces en el 2008 me integro a un salón de clases, algo que yo jamás en la vida quería hacer. Y entonces me encuentro con un territorio horriblemente inexplorado y que causaba mucho miedo. En primer lugar, causaba creo que más miedo en mí que en mis alumnos. Y son el primer grupo que tengo ahí arriba. Eran alumnos de 4º grado y jamás habían tenido un maestro varón. Y entonces, para todos ellos, cualquier cosa que yo decía se asustaban y ponían cara de que querían llorar y cosas así. Y yo decía, ¿cómo se les habla a los niños de 4º grado? Porque es algo que no te enseñan en la universidad. Y entonces, literal, yo dije, de alguna forma tengo que llegar a ellos. Y una de las cosas que hasta la fecha sigo haciendo es ver caricaturas. Entonces, empecé a hablar de las caricaturas que yo veía y empecé a asociar todos los temas con las caricaturas. Me aprendí todas las canciones de los intros de las caricaturas, me la pasaba viendo películas y fue la forma de llegar con mis alumnos. Y entonces me convertí en el maestro que se la pasaba jugando todo el tiempo con sus alumnos. Los papás en primer momento me odiaron y hasta la fecha todavía me encuentran y me dicen que me odiaban, porque yo empecé y les dije, se tienen que aprender hasta la tabla del 19, ¿no? Y entonces todos decían, en 4º grado, ¿quién se aprende la tabla del 19? Y yo les dije, sí, de aquí a que entremos a 5º, tienen que tener la tabla del 19. Y cada día ellos se iban con una operación en su libreta y los papás se quejaban de por qué yo no les mandaba 10 operaciones, como con una operación ellos iban a aprender. Y les dije, si les mando 10 operaciones, ustedes no van a revisar las 10, se van a pasar toda la tarde haciendo las 10 operaciones y yo no voy a revisar 160 operaciones el siguiente día. Le dije, entonces sí puedo revisar 16 y sí puedo ver si sus hijos están avanzando. Era de los maestros que corría, era de los maestros que cantaba, era de los maestros que me arrastraba y no me importaba. Lo único que me importaba es que la tintorería, porque te obligan a ir de traje, me iba a salir carísima. Y entonces, literal, yo aguantaba regaños de la directora, aguantaba regaños del director, porque ahora yo no sé por qué las escuelas tienen 2 directores, ¿no? Y entonces, literal, tenía que aguantar todo eso, porque me decían, es que se la pasa jugando. Cuando le preguntaban a mis alumnos sabían. Mis alumnos estaban fascinados con ir a la clase y me encantaba que me dijeran los papás que ellos querían ir a la clase y no faltar. Y entonces yo me divertí dando clases durante 5 años. Y entonces pasé de ser el maestro de matemáticas a ser el maestro de ciencias, a dar todas las clases. Alguna vez me tocó que una maestra se fue de incapacidad y me dejaron 2 grupos porque no llegaba la persona que iba a cubrir el otro grupo y entonces tenía que salir de un grupo y pasarme a otro. Y eso me ayudó a conocer realmente qué sucede en un aula,
¿A qué te enfrentas como docente? A que tienes que llenar 25,000 formatos, a que tienes que poner calificaciones, a que te van a pedir un nuevo proyecto, a que realmente todas las directivas que manda la educación en nuestro país son 25,000 proyectos y aparte tienes que dar clase y terminar los libros y presentar tus libretas y todos los proyectos y muchas cosas más. Aún así, con todo eso que yo hacía, realmente dije, me gusta dar clases. El último año que yo di clases, y que todavía me duele haber dejado de dar clases, yo tuve que decidir qué hacer. A mí me premian como el maestro del año, ese último año, en el 2013, y me dicen que al siguiente año voy a continuar haciendo lo mismo. Llega alguien en tecnología, por eso cuando a mí me preguntan qué tienes que hacer o cómo puedes trabajar dentro de tecnología en educación, yo no lo busqué. A mí me buscó la gente que trabajaba en tecnología y creo que es algo que les serviría mucho a ustedes en determinado momento, es que ellos buscaban a alguien que conociera qué sucedía en la escuela. Alguien que viera específicamente y que conociera específicamente cómo se trabajaba dentro de un aula, cómo funcionaba el trato con los alumnos. Y entonces, en ese momento recordé que yo no quería estar dentro de un aula cuando estudié aquí en la Universidad Pedagógica Nacional. Y dije, y jamás quise ser maestro. Y el día que se acercó esta persona que trabajaba en tecnología para la educación, no en educación, me dijo, ¿qué hace usted para que todos sus alumnos quieran meterse a su salón de clase? Y entonces me dijeron, si yo le doy un dispositivo electrónico, llámese como se llame, ¿cómo haría que sus alumnos se divirtieran y les gustara estar dentro de su clase? Y entonces me dijo, ¿sabe utilizar usted una laptop, una computadora de escritorio, una tableta, algo? Y le dije, pues poquito, ¿no? Y entonces, aunque no lo crean, y a la edad que tengo, que soy muy joven, si me veo más viejo no me lo digan, pero a la edad que tengo no tenía el contacto con la tecnología como ahora lo tengo. Entonces me dan una tableta y me dicen que creé una clase que les divierta a mis alumnos en donde ellos aprendan formación cívica. La materia de formación cívica es la materia más difícil que puedes encontrar porque no sabes cómo abordarla y no sabes cómo hacer que un niño sea educado y no sabes cómo hacer que un niño siga reglas y cómo hacer que un niño ame sus símbolos patrios. Y entonces en este caso, literal, yo le dije, ¿cuánto tiempo tengo para crearle algo? Y me dijo, llévese esto un mes. Y entonces, si usted aprende a utilizar este dispositivo y puede crear una clase que le agrade a sus alumnos, entonces yo le hago una oferta laboral. Lo vi como un reto, no para poder entrar dentro de tecnología en educación. Y entonces me puse a picarle a esa cosa que me dieron y a entender cómo funcionaba y qué tenía. Y yo creo que es algo que hacemos todos los docentes, porque ahora lo puedo decir con todas sus palabras, soy docente. Y lo sigo siendo aún dedicándome a esto durante varios años y aprendí cómo se abren las aplicaciones, cómo se descargan, para qué sirven, qué tipo de recursos puedes tener, todo. Y entonces logré diseñar un plan de clase. Les puedo decir que es algo que aprendí a hacer aquí y que hasta la fecha todos los docentes que han trabajado conmigo sufren haciendo un plan de clase y los docentes que trabajan en mi equipo sufren cuando yo les reviso el plan de clase. ¿Por qué? Porque es muy completo. Y entonces tienes que meter lo que vas a hacer, tienes que imaginarte lo que vas a hacer. Y entonces dentro de ese plan de clase, lo que tú haces es no pensar en tu clase completa. Piensas en el peor alumno que puedas tener. Y entonces piensas la clase para ese alumno que no sabe, que va a tener todos los problemas, que va a ver todas las posibilidades para no lograrlo. Y entonces creas tu plan de clase así. Creé mi plan de clase y se lo presento a esta empresa, no Microsoft. Y entonces me dicen, perfecto, venga y trabaje con nosotros. Lamentablemente, y lo que voy a decir es muy feo, yo le dije, pero es que yo no me quiero salir de mi salón de clases, soy muy feliz. Me encanta dar clases, me divierto con mis alumnos. Hasta la fecha
tengo contacto con mis alumnos. Mis alumnos ya miden más que yo, ya están súper viejos y aún en la calle se me avientan y me besan y me abrazan y cómo está, profe, y que no sé qué. Y entonces, literal, me da gusto. Entonces, en ese momento tuve que decidir si cambiaba las clases y me dedicaba a la tecnología en educación. Y lamentablemente decidí en ese momento, y digo lamentable por el motivo que lo decidí, que fue el pago. Y dije, pagan muy bien. Y entonces, lamentablemente, la mayoría de los maestros que trabajan en nuestro país no les pagan bien. Entonces, dije, es una buena oportunidad y es una oportunidad de crecimiento. Cuando tengan una oportunidad de elegir un trabajo y tengan dudas de si va a ser lo mejor, elíjanlo. No se queden con las ganas de decir, me pudo haber ido bien. Y entonces, en el 2013, decidí dedicarme a trabajar en tecnología dentro de educación. Y entonces empecé a ver específicamente este tipo de cosas. Me tuvieron 6 meses horribles realizando contenido, detrás de un escritorio y sin acercarme a un solo alumno. Y entonces fue muy feo, realmente. Y entonces estaba haciendo contenido y contenido y contenido y contenido hasta que terminaron esos 6 meses y me dijeron que me iba a poder acercar a un salón de clases y poder trabajar con maestros. Y entonces yo dije, eso está genial. Me preguntaron si era la decisión correcta la que había tomado. Y me convencieron con una sola cosa. Normalmente trabajaba con 30 o 40 alumnos cada año. Y me dijeron, si tú llegas con docentes, esos docentes lo van a replicar con sus alumnos. Y en vez de que trabajes con 30 alumnos por año, vas a poder llegar a 300 o a 3000 alumnos si lo que tú haces funciona. Y entonces tu ego y tu orgullo dice, ¡oh, wow! Ya no voy a ser el maestro Ediel de 30 niños al año. Voy a ser el maestro Ediel de 300 o de 3000 alumnos al año. El punto es que no sabía que mi nombre no iba a estar escrito ahí. Entonces nadie me iba a conocer. Pero empecé a conocer todas estas herramientas. Ahora, justo con eso, empecé a conocer procesos de cómo se capacita a las personas. Empecé a conocer todo el software que existe. No solamente en la empresa donde trabajo ahora, sino de las empresas de la competencia, lo tienes que conocer. Y eso es algo que no te preguntan. Literal, para ahorita yo soy especialista en tecnología dentro de educación. Y a mí mi jefe no me pregunta si conozco algo. Me dice, ¿cómo trabajamos con esto y cómo trabajamos contra esto? Contra la imposibilidad que puede tener un maestro. El campo de tecnología en educación es muy complejo y principalmente porque cuando llegas a un salón de clases, te encuentras con salones de clases que no tienen luz, con salones de clases que no tienen internet. Y entonces en el único lugar donde hay internet en la escuela es en la dirección. Y no vas a meter en la dirección a todos los alumnos. Entonces realmente esas eran las cosas por las cuales a mí me habían contratado, porque sabía que no iban a tener internet cuando llegaran, porque sabía que los alumnos no tienen una computadora personal. Entonces en determinado momento, eso es por lo cual a mí me contrataron, porque conocía específicamente todas las escuelas. Y entonces les digo todas las escuelas porque trabajé 1 año en educación superior, solamente 1 año dando clases en la licenciatura de Ciencias de la Educación. Trabajé en bachillerato dando clases de filosofía. Era filosofía, ciencias y métodos de la investigación. Y trabajé en primaria y secundaria. En secundaria fue lo más fantástico del mundo porque no tuve que lidiar con los alumnos, que son horribles en su etapa de la adolescencia. Pero no lidié con ellos porque yo les daba artes. Entonces, literal, ellos amaban artes. Y trabajé, que fue la mejor etapa de mi vida, en primaria, dando ciencias y matemáticas. Entonces, y todas las otras clases, los 2 primeros años. Realmente fue muy importante. Y entonces, cuando yo llego a trabajar, me preguntaban, ¿y qué dice este plan? Eso es algo que yo les voy a decir a ustedes. Lean todos los planes de estudios habidos y por haber. Realmente necesitan conocerlos, no aprendérselos.
Eso es imposible, no nos vamos a aprender todos los planes de estudios existentes, pero sí conozcan cómo se conforman. Yo tengo un sistema de memoria muy divertido. Yo lo llamo divertido porque literal cuando alguien está platicando conmigo de pronto me quedo como en reset y entonces me quedo así y me empiezo a acordar. Si ustedes me preguntan qué pasó hace 10 años dentro de un salón de clases y me dicen, ¿y qué estaban implementando en la clase de matemáticas? Entonces yo les voy, espera, era el plan, era 2011, no, era el 94. Y entonces en el 94 se veía en cuarto grado toda la parte de fracciones. Y en fracciones estaba un ejercicio específicamente donde había un tornillo y un clavo y tenías que ir viendo cuánto equivalía cada parte de donde empezaba la vuelta del tornillo. Mi sistema de memoria es como si ustedes abrieran un cajón y entonces empiezan a revisar y dicen 2011, 2010, 2009, 2008, 2009, y entonces en mi mente me imagino que saco el libro y entonces busco el de matemáticas y encuentro el ejercicio y entonces me acuerdo de toda esa parte. Y es por eso que cuando yo me enfrento a que me preguntan sobre algo de educación, me contratan directamente. Porque puedo dar ejemplos de cada una de las cosas, de los diferentes planes que conozco, y ahora que estoy leyendo el actual, también estoy revisando los libros para conocer más ampliamente. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que buscamos? Cuando yo salí de aquí, mi tesis hablaba de autobiografía y formación. Y realmente, ¿cómo es que ustedes decidieron estar aquí? De eso se trataba mi tesis, de estar chismeando en la vida de cada persona y entonces decirle, ¿y cómo te fue en la primaria? ¿Y cómo te fue en la secundaria? ¿Y te gustaban tus profes? ¿Y entonces qué materia te gustaba más? Y hay un método específico y eso a mí me encanta y hay algunos compañeros aquí con los cuales yo estuve estudiando, que cuando mi tesis salió no me la aceptaba nadie, porque la autobiografía no era un tema en ese momento que se pudiera analizar fácilmente. Ahorita si ustedes buscan las tesis de autobiografía se van a encontrar un montón, pero en ese momento fue de las primeras tesis que se hizo. Y entonces nadie me lo quería aceptar porque decían que en este caso, cómo un estudiante de licenciatura se atrevía a hablar de un nuevo método de investigación. Y entonces yo les dije, pues es lo que quiero hacer. Y me tardé un año en que me aceptaran mi proyecto de investigación y no me lo aceptó nadie de todas las personas que me lo tenían que aceptar. Me lo aceptó mi maestro, el primer maestro que yo conocí aquí, que espero que lo conozcan, es Samuel Ubaldo, y fue el primer maestro que yo tuve en la institución. Y fue el peor maestro que pude haber tratado. Porque cuando yo llegué a la universidad, literal, yo estaba libre. Vengo de escuelas en donde siempre utilicé uniforme, donde no te dejaban salir, donde 25 cosas. Y cuando yo llego a la UPN, literal nadie te pone reglas. Entonces cuando entro a la clase de este profe, él tampoco tenía reglas, pero yo estaba en mi etapa de libertinaje, no de libertad. Entonces no lo escuchaba, me sentaba en su escritorio. Él realmente me odió. Y entonces, literal, cuando terminamos ese semestre, me reprobó. Y entonces lo que me decía es, compruébame que aprendiste algo. Y si me compruebas que aprendiste algo, te paso. Lo que él no sabía es que pese a que yo siempre lo estaba molestando, anotaba todo. Y entonces toda mi libreta tenía anotadas todas las clases, todo lo que habíamos visto, todo lo que habíamos hecho. Y le hice un ensayo de 2 páginas, que todavía tengo, y se lo entregué. Y entonces él se rió cuando se lo entregué. Y me dijo, ¿y con esto piensas pasar? Y le dije, léalo. No nada más lo vea, léalo. Y lo leyó, y lo que él me dijo fue, está perfecto. Y pasé mi materia. ¿Por qué pasé mi materia? Por una simple razón. Le dije que dentro de la enseñanza de la historia, siempre te están molestando con que te aprendan las fechas. Y le dije, ¿por qué me voy a aprender 25,000 fechas si lo importante es que sepa qué pasó?
y le explicaba qué había pasado en todo el estado mexicano que fue esa clase. Y entonces me aceptó mi ensayo y me pasó. No piensen que me pasó con 10 ni me pasó con 9, no. O sea, me pasó con un 8 y eso me lo dijo. Era un favor que me estaba haciendo. Y entonces, literal, fue como pasé. Y es así, como él me dijo, jamás dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Así de simple. Y por eso cuando hice mi tesis, él fue el que me aceptó mi tesis y me dijo, nos vamos a ir a un diplomado los dos a la UNAM y vamos a ver este método de investigación y yo te voy a asesorar sin problema, pero los dos vamos a aprender juntos. Y fue lo que hicimos. Y entonces ahora, cada vez que yo trabajo en Microsoft, lo que busco es específicamente conocer lo que están viviendo los docentes y a partir de eso tratar de solucionar sus problemas. Ese es mi trabajo. Que el maestro llegue y me dice que sus alumnos no pueden leer, que sus alumnos tienen problemas para comunicarse, que quiere comunicarse con 50 alumnos que tiene en diferentes estados y no puede. Y mi labor es mostrarle cómo podría hacerlo. En este caso, como se los dije, yo no busqué dedicarme a la tecnología en educación. En determinado momento tienes que convivir con el 95% de personas que son ingenieros en sistemas, en comunicaciones, en informática, etc. Y solamente el 5% somos pedagogos. Y esos pedagogos la llevamos de perder, porque no conoces el software, no conoces todas las tecnologías que existen, y ellos sí. Pero cuando vas directamente con un maestro, ellos son los que llevan la de perder, porque no saben específicamente cómo abordar al maestro. Y entonces en este caso, justo platicando con varios docentes para esta presentación, yo les decía, ¿cuál es el concepto realmente válido de tecnología en educación? Y todos coincidimos específicamente en que la tecnología simplemente es una herramienta que nos ayuda. Así de simple. Y tecnología es el proyector, tecnología es la sesión en la que estamos conectados en Skype. Y entonces realmente buscamos ese tipo de cosas en tecnología. Y entonces a mí literal por lo que me contrataron dentro de Microsoft es porque soy docente y porque literal siempre les digo, no vas a llegar y le vas a dar un dispositivo a un docente y le vas a solucionar la vida. Jamás. Literal. Lo que tienes que buscar es que algo le ayude. Y en este caso, literal, es ayudar a alguien a hacer más. Y no les estoy hablando de un software en específico. Los maestros se pasan horas administrándose todos los documentos, sus calificaciones, todo eso. Entonces realmente, si para algo tiene que servir la tecnología, es para disminuirles esos tiempos. Y en determinado momento que ellos se dediquen a lo que saben hacer, que es dar clases. Cómo lo hagas, qué materia des, que sea lo que sea, que la tecnología te apoye. Y entonces, en este caso, ahí sí existen varias herramientas las cuales les pueden ayudar. Y una de ellas, por ejemplo, es Teams. Y Teams es algo que como docentes, y se los pongo como ejemplo, porque es algo que se traspola entre un aula real y un aula que incorpora tecnología. En este caso, Teams, ustedes lo pueden instalar en su teléfono como si fuera un WhatsApp. Y entonces pueden tomar clase dentro de un sistema de mensajería y abrir archivos y no tienen que venir a la escuela. Lo pueden hacer desde su casa y pueden estar realizando muchas cosas y el docente puede revisar la tarea y puede regresárselas y pueden estar en comunicación completamente directa. ¿Por qué menciono esto? Porque ese sería el mundo ideal. Y entonces todos los alumnos tendrían un dispositivo y podrían hacerlo. Pero realmente, y eso es algo que les digo, tenemos que conocer cuántos alumnos de 10 años han visto con un celular. Muchísimos. A veces hasta traen un mejor celular que ustedes. Y entonces, en determinado momento dices, ¡wow! Y ellos abren aplicaciones y te dicen, oiga, ya vio esto, que no sé qué, y entonces estoy grabando un video, y entonces hay una aplicación que me enseñan a utilizar mis primos, y entonces esa se llama Boomerang, para que vean que aunque me dedico a tecnología,
no conozco todo. Y entonces ellos me mandaban videos en donde estaban bailando, ¿no? Así, Y le dije, ¿cómo haces eso? Ay, descarga esto. Ok. Lo mismo se hace con los alumnos. Pregúntales qué conocen ellos y harás la clase muchísimo más práctica, más didáctica y más divertida. Y entonces, para eso sirve la tecnología, para llegar a ellos. En esta aplicación pueden hacer memes. Y entonces, literal, díganle a un alumno que haga un meme. Y les aseguro que va a decir, ¿la clase es de un meme? Sí, tienes que hacer un meme de historia. ¿Cuántos memes han visto de Don Porfi? Muchísimos. Entonces realmente es la forma en la que deben de llegar. Y la tecnología es a lo que nos ayuda. Entonces, de esa manera es como nosotros tenemos que llegar con cada uno de los alumnos. Ahí simplemente les sigo hablando de este software y les muestra cómo se utiliza. Pero específicamente es tratar de llegar a los alumnos con lo que ellos utilizan. Nosotros en determinado momento nos vamos a hacer más viejos. Ustedes dentro de más tiempo, yo dentro de poco tiempo. Pero en este caso, un maestro puede utilizar la mejor tecnología que puede estar al alcance de su mano. Y entonces, en determinado momento me puse a investigar las cosas que utilizan ustedes. Y dije, ¿cuántos de sus maestros les piden que entren a una plataforma? ¿O cuántos de sus maestros les piden que suban archivos en vez de mandarles un correo? ¿O ustedes tienen una carpeta de repositorio en donde pueden tener esta parte? Justo antes de esta conferencia, una de sus compañeras de la universidad que acaba de entrar a este ciclo me pidió hacerme una entrevista. Algo tiene mi Facebook porque me encontró por Facebook y solamente acepto invitaciones de mis amigos. Entonces, como quien dice, nadie me encuentra en Facebook. Entonces, ella algo se desconfiguró y me contactó por Facebook. Y me dijo, ¿te puedo hacer una entrevista? Sí. Y entonces, hace rato me preguntaba, ¿qué es lo que tú le exigirías a tu enseñanza de la universidad? Recuerden que estamos en el 2018 y yo estudié en el 2002. Entonces hay muchas cosas que han cambiado. Y literal yo le dije, exígele a tus maestros que la materia que te den, te indiquen en qué momento la vas a aplicar y cómo la vas a aplicar. En mi casa tengo un montón de cajas de huevos, de esas de huevos San Juan, llenas de copias. En ese tiempo no nos daban PDFs. Y de antologías, y de cosas así. Y cada vez que a mí me ha tocado revisar un tema, o dar una clase, o acercarme a una institución, les aseguro que me regreso a buscar las referencias de lo que yo aprendí dentro de la escuela. Y ahorita no voy a decir nombres, quizá ya ni estén trabajando aquí, pero mi maestro de investigación era pésimo y jamás me enseñó a investigar algo. Aprendí hasta que terminé la universidad. Y puedo decir que mis maestros que me ayudaron con la parte de planeación, esos fueron muy buenos maestros. Si ustedes le preguntan a un niño de 12 años que les lea en voz alta, puede ser que les lea en voz alta, pero no comprende lo que está leyendo. O puede ser que comprenda lo que está leyendo, pero no sabe leer en voz alta. Y entonces, la tecnología específicamente es a lo que te ayuda. Y justo como Microsoft, a mí me toca probar todas esas herramientas y ver realmente si pueden aplicarse dentro de un salón de clase. Hay algo que se llama un lector inmersivo y lo que tú haces como docente y que puede aplicarse en cualquier salón de clases es que tú seleccionas un texto y ese texto tú lo pegas en tu computadora y lo proyectas como yo lo estoy haciendo ahorita con ustedes y entonces le dices a los alumnos que pueden empezar a leer. Y estos software, que es literal lo que hace la tecnología en educación, te permite que tú cambies el texto para que el alumno pueda entenderlo. Y una de las cosas que se desarrolló, en primer lugar, es el cambio de color. ¿Saben lo que es el daltonismo? Que no se perciben todos los colores. Y muchas veces los niños tienen un problema de lectura
porque no pueden percibir lo que está escrito. Entonces, la tecnología es a lo que te ayuda, a que puedas cambiar los colores de fondo. Otra cosa es el cambio en sílabas. Literal, un alumno cuando empieza el proceso de lectoescritura tiene que ver las palabras en sílabas. Eso que están viendo ahorita es el centrarse específicamente en un texto cuando los alumnos no tienen la noción de espacialidad. Y entonces, en determinado momento, puedes ver solamente un renglón y puedes ir ampliando conforme ellos vayan comprendiendo toda esta parte. Otra de las cosas que tiene es un nivel más allá, que tú puedes señalar específicamente verbos, adjetivos, adverbios, y el alumno le puedes hacer un ejercicio, le presentas la lectura y entonces te va a decir, elige los verbos. Y él te va a decir cuáles son los verbos y después te van a aparecer si realmente están correctos. Yo les voy a pedir de favor, esta conferencia sobre este software yo la di en el mes de octubre a maestros de primaria y secundaria. Había alrededor de 60 maestros en la conferencia que yo tenía y les pregunté si sabían cuáles eran los verbos. ¿Pueden levantar la mano las personas que aquí saben qué es un verbo? Por favor. Híjole, ahí hay una compañera que no sabe. Perfecto. Bajen la mano. Ok, un verbo es amar, correr, gritar, todos esos. Levanten la mano las personas que sepan qué es un adjetivo. Sopas. ¿Ok? El adjetivo es como tú calificas un objeto. Es grande, pequeño, bonito, oscuro, hermoso, etc. Esta fue la pregunta que los docentes casi no levantaron la mano. ¿Me pueden decir quiénes saben qué es un adverbio? 1, 2, 3, 4. Los adverbios son solamente, más, menos, algo, alrededor, hay de temporalidad, todo eso. Y no se lo saben los maestros de primaria y secundaria. Y todos ellos se rieron y dijeron, ¡ay, híjole! No me lo sé, ¿no? Y entonces yo les debo decir algo, por lo cual criticamos mucho a los docentes, pero que no se trata de eso. Un docente no es una enciclopedia. Un docente no se sabe todo. Un buen docente revisa el tema 1 o 2 días antes, para entonces llegar a su clase y que el alumno le dice, profe, me dice un adverbio, y él, a ver, déjalo busco. No, prepárenlo 2 días antes. No somos enciclopedias, no vamos a saber todo. Entonces es más fácil que lo estudies 2 días antes y que entonces llegues a tu clase súper bien preparado. Y cuando te pregunten algo que no sepas, realmente le digas a tus alumnos, no sé, pero te lo investigo y te lo digo mañana. Y entonces el alumno va a ver el compromiso que tienes como docente si tú llegas y le dices, es esto. Justo lo que nosotros buscamos es que existan nuevas formas de trabajar, nuevas formas de abordar directamente la enseñanza. Por favor, Pablo. Entonces, en este caso, lo que se dedica a la tecnología es a tratar de llegar a todos los alumnos de alguna forma completamente distinta. Justo lo dicen en las noticias y créanlo, realmente es real. Lo que tú estás estudiando ahorita, en 10 años, no va a ser igual. Hace un año aproximadamente, tengo un pequeño de 8 años. Le pregunté, oye, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Y entonces me dice, quiero trabajar en lo mismo que tú haces. Y dije, ¿sí? Sí, tú vas y viajas y visitas todos lados y sacas fotos y estás con maestros y todo. Y le dije, ok. Y le dije, ¿entonces quieres hacer lo mismo que yo? Sí, papi, voy a hacer exactamente lo mismo que tú. Y me dijo, ¿qué estudiaste? Le dije, soy ingeniero.
y dijo, voy a ser ingeniero. ¿Alguien me puede decir por qué le di esa respuesta y no le dije que era pedagogo? ¿Alguien? ¿Allá atrás? Pues porque tienes que diseñar y meterte en programas y hacer una interacción y meterte en plataformas que te llevan más allá de los saberes que tienes en aquí. Puede ser. ¿Allá atrás? Fuera de aquí, te formaste fuera de aquí. No es cierto. ¿Allá atrás? Porque estás adentrado a los planes y a partir de los planes construyes el diseño y das la fortaleza, ¿no? La forma de construir el plan, lo haces posible. En este caso, sí y no. Aquí, la primera, acá. Porque como tú lo estás mencionando, la educación cambia y en 10 años o cuando tu hijo crezca y quiera ser maestro o dedicarse a la pedagogía, ya no va a ser exactamente como lo estamos viviendo ahora. A lo mejor ya va a tener más herramientas o vamos a aprender diferente, o las generaciones van a aprender diferente, ya no como a lo mejor con un cuaderno o un lápiz, sino a lo mejor ya más enfocado a la tecnología, a todos esos herramientas. Exactamente. Justo fue eso. Lo que yo le dije fue, busca ser ingeniero. Él se va a ir con la idea, él cambia cada semana y después dice que quiere ser doctor y en la siguiente quiere ser futbolista y sin problema. Y yo le enseño a pintar y no lo he llevado al fútbol porque odio el fútbol, perdón a los que les agrada el fútbol, pero busco que haga todo lo que él quiera y en determinado momento que se forme hacia todas las áreas. Dentro, justo como lo dijeron, te vas formando hacia todos los aspectos y vas creciendo. Se los puedo decir que el código que se maneja dentro de los programas es una de las cosas que más odio en este planeta. Y no lo hago yo. Me piden que lo revise para ver si algo funciona. Y solo me enseñaron lo básico. Y entonces es literal, imagínense que les dicen, avanzas 3 pasos y a la izquierda y das 2 a la derecha y te regresas. Imagínense revisar instrucciones así todo el día y ver si realmente tiene que decir lo que dice. Para eso yo no fui pedagogo. O sea, realmente no. Yo fui pedagogo para pararme en un salón y decirle, te voy a enseñar a escribir una ecuación y te grafica automáticamente. Y entonces los maestros dicen, ¿en serio? ¿Ya no tengo que hacer el cálculo? Sin problema. Realmente yo le dije eso a mi hijo y justo como lo dicen, dentro de 10 años, dentro de 12 años, lo que él esté revisando, si quiere ser pedagogo, y que voy a ser muy feliz si decide ser pedagogo, va a ser completamente distinto. En ninguno de los 4 años que yo estudié aquí, me metieron alguna vez a una plataforma digital. Utilicé los discos de 3,5 que les aseguro que ustedes jamás han utilizado. Vean, dice, sí, porque todavía tenemos compus aquí. No. Entonces, en determinado momento, son cosas que dejas de utilizar y que vas avanzando. Y como docente, tienes que actualizarte y ver todo este tipo de cosas. Y en determinado momento, voy a venderle a alguien los discos de 3,5 que tengo ahí guardados. ¿Quién sabe qué tengan? Pero puede servir. Y en determinado momento, vamos a ir avanzando. Lo que ustedes están aprendiendo y los pedagogos que salgan cuando terminen su carrera van a ser completamente diferentes a los pedagogos que salimos en el 2006. Aquí tengo una compañera que también trabaja y les aseguro que el campo donde ella se desenvuelve es completamente distinto. El otro día me encontré a un compañero que salió en mi generación y sin darnos cuenta nos hemos dedicado a lo mismo durante años. Y entonces, cuando me lo presentan y me dicen, ay, es que es un pedagogo y trabaja dando capacitación a docentes e implementa software y todo, y le digo, mira, alguien que hace exactamente lo mismo que yo. Me estás presentando a alguien que hace lo mismo. Y entonces cuando lo veo, le digo, hola, Adrián. Y él me dice, hola, Adrián. Y se quedan todos así y le digo, es que estudiamos juntos. Y dicen, entonces aprendieron lo mismo y por eso se dedicaron a lo mismo. Y dije, no. Yo me dediqué muchos años a dar clases y él se dedicó muchos años a cantar en los camiones porque le encanta. Y después decidió estudiar la maestría en tecnología en educación y después se dedicó a lo que yo me estoy dedicando ahora.
En este punto yo les puedo decir, he aprendido muchísimo. Y me atreví a que me dijeran, pícale aquí, va, lo que sigue. Pero una de las cosas que debemos ver es ayudar a los alumnos a que ellos investiguen, a que hagan, a que creen. Y específicamente eso es lo que te va a ayudar a hacer todo. Eso es lo que yo hago cuando estoy aburrido. Y eso lo hice en un diplomado de educación artística dentro de educación. Y lo que estábamos viendo era el espacio. Y literal, cómo puedes cambiar el espacio de tu aula para que el alumno no esté aburrido todo el tiempo dentro del salón de clases. Todos los días los niños están dentro del mismo salón de clases y toman la misma clase y entran a las 8 y salen a la 1 y todo. Lo que hice con mis alumnos cuando tomé este diplomado fue decirles, hoy vamos a tomar la clase en la puerta de la escuela. Tuve que pedir permiso a los papás y a la directora y a todos antes de hacer mi clase en la puerta de la escuela. Pero lo más impresionante era que los niños no sabían por qué estábamos ahí. Simplemente los senté en el piso y empecé a dar la clase. Y la mayoría de ellos estaba así de, ¿y por qué estamos aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Es algo completamente nuevo? No. Literal, terminamos de dar la clase y regresamos al salón y todos se quedaron así como, ¿y luego? Y le dije, ¿qué aprendimos hoy? Pues estuvo hablando sobre la luna y sus fases, eran alumnos de 3er grado y todo. Le dije, perfecto, mañana lo revisamos otra vez. Y al siguiente día volvieron a decir, ¿pero por qué salimos? Y entonces yo les dije, ¿qué vimos ayer? La luna y sus fases y que no sé qué y todo. Ok. ¿A alguien le interesa aprenderse las fases de la luna? No. Pero ellos lo van a recordar toda su vida como que fue la única clase que tomaron en la puerta de la escuela. De eso se trata el espacio. Siempre busquen específicamente algo que le llame la atención a sus alumnos. Cuando a mí me tocó enseñarle a los alumnos de 5º grado sobre la adolescencia y las hormonas, hicimos un experimento, imagínense, no sobre hormonas, no. Hicimos un experimento con una botella, que ustedes lo hacen normalmente con los volcancitos, y le echan el vinagre y le echan bicarbonato de sodio. Y entonces ellos decían, ¿vamos a hacer un volcán? No, vamos a ver cómo funcionan las hormonas. Y entonces le echaban el bicarbonato y después el vinagre y cerraban rápidamente la botella. Y si es algo que ustedes no han hecho, la botella se empieza a calentar. Y entonces ellos decían, ¿y esto pasa con tu cuerpo? Cuando las hormonas empiezan a funcionar, y entonces dijo uno, te pones caliente. Y le dije, exactamente. Lo que no supimos específicamente fue que siempre hay niños que no supervisas y estos niños empezaron a echar un montón de bicarbonato. Y entonces cuando yo agarro la botella, pues ni en cuenta, y le echan el vinagre y la cierro rápido y la botella no se pudo contener y entonces empezó a botar por todos lados y a regar a todos de vinagre. Y entonces la directora me preguntó, profe Biel, ¿qué está haciendo? Y yo, explicando las hormonas, los adolescentes son incontrolables, ¿no? Y entonces, literal, me salvé de que me regañaran, pero no me salvé de los reclamos de los papás que sus hijos estaban apestando a vinagre durante todo el día y en sus casas, ¿no? Pero realmente fue algo que les gustó. Con mis alumnos, cuando vimos las fases de la luna, nos pidieron hacer una feria del conocimiento. Y ustedes dicen, ¿cómo un niño de 3º va a explicar cosas tan así? Y entonces puse a mis alumnos a cantar, a todo, pero había una presentación sorpresa. Y entonces les pedí que llevaran 2 kilos de harina, anilina roja y un balón, porque eran mis 2 alumnos que les encantaba el fútbol. Y ellos iban a explicar los cráteres. Y entonces todos los papás se tenían que sentar alrededor de la harina para que ellos les explicaran los cráteres. Y entonces mi alumno, Andrik, se llama, y que ahorita debe tener como 14, 15 años, se paraba en medio y les decía, los cráteres se forman cuando un meteorito cae en la luna. Y soltaba el balón y toda la harina botaba por todos lados y los papás gritaban. Y entonces cuando terminaban de gritar y de quejarse les decía, ¿ven el cráter? Ya acabamos, muchas gracias. Y entonces los papás decían, ¡wow! ¿No? Me ensuciaron todo.
pero aprendí cómo se hacen los cráteres. Y eso es el tipo de enseñanza que yo le daba a mis alumnos. Y entonces es el tipo de cosas que debes de buscar hacer. Y si la tecnología te debe de servir de algo, ustedes tienen teléfonos celulares. Entonces graben a sus alumnos haciendo este tipo de experimentos, graben haciendo, o sea, es muy pequeño. ¿Por qué creen que los youtubers han tenido tanto éxito? Porque hacen cosas divertidas. Pocos de ellos nos enseñan algo, pero hacen cosas que te llaman la atención. Y eso es lo que busca específicamente la tecnología, crear un espacio en donde a ti te llame la atención como alumno, crear algo. Hay softwares específicos que al maestro le ayudan muchísimo. ¿Por qué? Algo que te atormenta como maestro es que tienes que calificar 42 exámenes y generar promedios y después eso es de cada una de las materias y multiplícalo por 8 materias que tienes, entonces 42 por 8, no sé cuánto será, pero debe ser una gran cantidad. Y entonces te lleva muchísimo tiempo. Existe ahora una herramienta que haces el examen y justo como a ustedes les llegan todas las encuestas por teléfono, de la misma forma les pueden llegar los exámenes, lo contestan, lo envían, automáticamente te lo califica y te descarga un Excel con todas las respuestas calificadas y promediadas. ¿Cuánto tiempo se ahorra un maestro? Horas. Y entonces, lo mejor es gratis. Entonces, en determinado momento, esa es la forma en que la tecnología ayuda a la educación. Hay otra herramienta que justo ese señor que se llama Brick, es ladrillo en inglés, explica cómo hacer recursos didácticos que duran 3 minutos. Y en 3 minutos te muestra cómo hacer un tema y te incluye videos, te incluye fotografías, te incluye todo lo que le llama la atención al alumno. Yo se los voy a decir, ¿cuántos de nuestros alumnos les interesa qué fue la Guerra Cristera? A ninguno. A usted nada más, pero usted ya no estudia la primaria, joven. Okay. Y entonces en determinado momento, ¿cómo se los haces? Busca videos, busca imágenes, busca una clase cortita. Y esa es otra de las enseñanzas que espero que les quede hoy. No les pongan a sus alumnos a ver un video de 15 minutos, porque no lo van a ver. Van a empezar a bostezar como la compañera de la mochila morada. ¿Ok? Y entonces en determinado momento, perdón, compañera de la mochila morada. Entonces, literal, ellos no los van a ver. Eso es algo de lo que aprendí. Normalmente un video debe de durar alrededor de 3 minutos, por mucho. Un video que tus alumnos van a ver va a durar 1 minuto con 15. Y a los 15 segundos van a voltear. Y van a ver qué hay alrededor. Alguna vez cometí el error de presentarles una bioserie a mis alumnos. Y entonces, terminando la clase, que vieron el capítulo, dijeron, la siguiente vez podemos ver Walking Dead. Y entonces les dije, no. Pero específicamente debes de buscar eso, que les llame la atención. Justo les digo, tienes que buscar todas las aplicaciones habidas y por haber que les llamen la atención a tus alumnos. Enséñales a sumar utilizando Candy Crush. Enséñales que pueden ver toda la parte de fuerza y fricción jugando con Angry Birds. Y en determinado momento busca todos esos ejemplos. En algún momento, justo hablándoles de videos, les dejé a mis alumnos que tenían que ver una película. Y entonces llega al siguiente día un alumno que faltó y me dice, profe, ¿verdad que tenemos que ver El oso Yogi? Y le dije, no, Julián. Si tú quieres ir al cine y ver El oso Yogi, puedes ir a ver El oso Yogi. Y todos sus compañeros empezaron a reír. Y entonces le dije, son horribles. Y entonces todos así de, pero hay que ir a ver El oso Yogi, ¿no, profe? Y dije, no. Yo les dejé ver Daredevil. Y estos burros mandaron al otro a ver El oso Yogi. Y entonces, literal, ¿por qué tenían que ver Daredevil? Hay una escena en Daredevil en donde él está escuchando y las ondas de vibración avanzan y él ve cómo avanzan las personas y los rostros y todo. Yo no les dije que tenían que ver esa escena. Les dije, vean Daredevil.
Y entonces ese día llegaron todos con Daredevil y el otro pobre vio el oso Yogi. Y hablamos específicamente de la escena. Descargué la escena y se las puse a mis alumnos. Hay una herramienta en Microsoft que sirve para cortar específicamente una parte de un video. Y entonces todos lo vieron. Y el pobre Julián dijo que él no había visto la película, pero el oso Yogi no era tan buena. Entonces, realmente, justo es lo que yo les digo, busquen específicamente todo lo que puedes hacer. En mi caso, me dedico a capacitar docentes. Me mandaron a Sinaloa a trabajar con un grupo para que ellos vieran realmente que se puede incorporar tecnología en educación y cómo. Que los maestros me vieran trabajando y les aseguro que casi chillo cuando se terminó la semana y yo tenía que despedirme de los alumnos, porque realmente nos estábamos divirtiendo. En este caso, el mismo consejo que me dieron a mí cuando empecé a estudiar y cuando terminé de estudiar es métanse a un salón de clases. Métanse un tiempo. Les aseguro que se van a divertir y busquen divertir a sus alumnos. No busquen que sus alumnos lleguen y les digas tienes que hacer este cuestionario porque los van a aborrecer. No, busquen hacer una sesión divertida. Busquen que estén contentos y van a aprender muchísimo más rápido. Busquen específicamente cómo pueden trabajar con sus alumnos y hay muchísimas herramientas tecnológicas que los van a ayudar. Ahí está mi correo. Si ustedes en este caso quieren preguntarme algo, oye, ¿cómo le hago? Oye, dentro de las clases, no voy a balconear a la persona que está aquí, pero es alguien de mi familia, y de pronto me dice, oye, primate, porque no me dice primo, dice, ¿tienes una planeación de tal clase? Y entonces se la paso. Y entonces lo importante ahí es que ustedes pregunten y se arriesguen. Si yo no me hubiera arriesgado a elegir mi trabajo dentro de tecnología en educación, les aseguro que no hubiera tenido muchas oportunidades. Hace 3 años, con un grupo de docentes dentro de la República Mexicana, fueron 9 docentes, nos mandaron a Holanda. Y dentro de Holanda fue la mejor experiencia que yo pude haber tenido porque Microsoft lo que hace es que te capacita a mediodía y la otra mitad del día te dice, córrele y haz lo que puedas y conoce todo lo que puedas. Segundo consejo del día, aprendan inglés por completo. Les puedo decir que de todos los pedagogos que compitieron por mi posición, ninguno pudo establecer una conversación en inglés. Y yo estudié inglés aquí. Fui de los pocos, normalmente ustedes lo sabrán, no sé de qué semestre sean, pero cuando ingresas todo el mundo se escribe inglés. Y el segundo año la mitad ya se fue. Y el tercer año solamente sobran como 4. Y el último año sobran como 2 y dices, ¿dan inglés en ese nivel? O sea, realmente. Y lo piensas y son muy pocos. Yo era de los pocos que terminaron el inglés aquí. Y se los puedo decir, de las 8 horas que trabajo, y ahorita les va a encantar eso que les voy a decir, de las 8 horas que trabajo, 6 hablo con personas en inglés, con docentes de todo el mundo. Y 2 si acaso hablarán español, y no me hablan en español cuando estoy hablando con ellos, me hablan en inglés. Entonces, aprendan inglés. No trabajo 8 horas, eso es lo genial en Microsoft. Yo decido mis horarios. Yo puedo decir que entro a las 10 de la mañana y salgo a las 10:30. El punto es que hagas lo que tienes que hacer. ¿Dónde? Tú sabrás. Pero en determinado momento tienes que lograrlo. Entonces, en este caso, es como yo les digo, busquen esas oportunidades. Ahorita ustedes están estudiando, pero yo empecé a irme a los salones de clase en el 5º semestre de la carrera. Y me decían, oye, necesitamos a alguien que nos apoye en este salón. Pues voy. Y entonces, literal, aprendes más dentro de un salón de clases. Si no quieren dedicarse a la docencia, en algún momento verán que el 80% de las oportunidades laborales van a ser dentro de un salón de clases. Y el 20% van a ser en otras cosas. Pero está
la comunicación, está recursos humanos, está capacitación, está formación a distancia, están muchísimas cosas, pero todos vemos exactamente lo mismo. Las bases de la educación, de un proceso de formación, de cómo se logra en determinado momento. Y les aseguro que todavía en las capacitaciones que doy con docentes, bailo, canto, brinco y me arrastro. Y aún cuando los docentes tienen 60 años, están atacados de la risa porque no saben por qué el tipo que está enfrente está bailando. Y después abordo el tema que tengo que abordar. Y de esa forma es como estoy aquí. Entonces, busquen específicamente eso. Si no tienen los 3 consejos, si no los anotaron, me mandan un correo y les vuelvo a hablar durante 1 hora por teléfono y se los vuelvo a decir. Muchísimas gracias a todos.